Ahí sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Boris. Habría que dejarla en modo presentación. Sí, la verdad. Perfecto. Vamos a esperar 2 minutos y comenzamos. Le voy a pedir a alguien del equipo que pueda estar atento al chat, por si alguien tiene alguna duda. Gracias. Ya, yo creo que vamos a empezar. Ya tenemos actualmente 24 conectados. Hay varias pymes, empresas. Visualizo a varias de distintas comunas. Así que vamos a comenzar. Vivi, ¿tú estás todo ok? Sí, me da 30 segundos, estoy resolviendo algo y comienzo. Sí, no te preocupes porque te tengo que presentar y falta todavía. Ya, ok. Tú me dices nomás y yo parto la actividad. Ya, empecemos nomás. Todo solucionado. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla Empoderando tu negocio, conociendo los procedimientos tributarios del Servicio de Impuestos Internos para un mayor control empresarial. Bueno, a nombre del equipo de FEPYME le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a esta charla organizada por nuestro equipo de la Red de Asistencia Digital Fortalece PYME Los Ríos en el marco de la actividad de formación del segundo semestre. Estamos contentos de poder iniciar esta sesión donde como programa pretendemos que sea una fuente importante de conocimiento y orientación para todos ustedes que buscan fortalecer y potenciar sus negocios. Como programa queremos disponibilizar recursos y herramientas esenciales para el éxito de las pymes. Y en el día de hoy nos acompaña Viviana Villablanca, de profesión contadora auditora, magíster en gestión tributaria y experto en el campo tributario. Ella entregará valiosa información para conocer mejor la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y aprovechar al máximo sus prestaciones. Además, compartirá algunos consejos y manuales prácticos basados en su experiencia previa. Se espera que esta actividad contribuya significativamente al control y crecimiento empresarial. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Viviana para que se pueda presentar ella y nos comparta sus conocimientos. Bienvenidos a todos y esperamos que sea una jornada donde todas puedan sacar el máximo provecho. Viviana, por favor. Gracias, Fabiola. Buenas tardes. Hoy día, fin de mes, 31 de agosto, es un poco movido para algunas personas, incluyéndome.
Así que es súper valioso que tenga tanta audiencia. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Viviana Villablanca. Como dijo Fabiola, soy de profesional contador auditor, también soy magíster en educación, pero hoy día no vengo a hablarles respecto a como un contador, como un profesional del área contable, sino que voy a ser más empática y me voy a poner en el lugar de ustedes, empresarios o personas que tengan ganas de emprender y les voy a contar qué es lo que haría yo como empresaria al momento de contratar los servicios contables de un profesional contable. Y como parte 2 de mi charla, si es que hay algún contador por ahí que me perdone, porque les voy a dar algunos consejos respecto de cómo se puede controlar los servicios que mi empresa o mi negocio van a contratar en esta área. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, que todos los contribuyentes tienen acceso a ver su propia información. ¿Ya? ¿Cómo nace la inquietud de la charla? De este tipo de charla, ¿en qué nos enfocamos? Nace de las interrogantes que fueron transmitidas por los participantes del programa y ante el desconocimiento del control de los temas contables de los negocios y de los procesos que esto conlleva. A ver si yo quiero que todos participen, yo voy a hacer algunas preguntas más que nada para ver qué tipo de participantes tengo. Dentro de los participantes que hay aquí, existen personas que no tengan negocio y eh, que no hayan dado el primer paso, pero que tengan todas las ganas de emprender. Si no quieren tomar la palabra, pueden hablar por el chat. Yo les Sí, eso voy a mismo retribuir. iba a mencionar, que nosotros vamos a estar atentos igual a las preguntas y quizás nosotros las podemos decir en voz alta si no quieren hablar. Ya. Más que nada es para saber qué tipo de público tengo y en qué me voy a enfocar en la charla. Pero bueno, sí, en realidad esta charla es súper importante, va a ser de mucha ayuda para las personas que quieran emprender. Y aunque crean, para las personas que tienen su negocio establecido, no es nada redundante porque eh, es bueno que los empresarios tengan sus ideas claras al momento de supervisar los procesos contables de la empresa. ¿Ya? Están un poco tímidos, parece. Sí. Ya vamos a seguir entonces. Bueno, ya les expliqué, vamos a ver qué tipos de servicios contrataría yo y cómo los voy a controlar. Se me pierde un poco aquí la página. ¿Me dan un minutito? Se me pegó un poco la presentación. La voy a volver a compartir porque
Mientras tanto, Vivi te menciona que por el chat nos escribe Alejandra ¿Ya? y nos dice que ella tiene un emprendimiento sin inicio de productos del campo, como mermeladas y conservas, y no sabe cómo comenzar con los trámites del servicio de impuesto interno y todo lo demás. Si me pudieras orientar con eso, te lo agradecería. Ya, bueno, la charla está enfocada más que nada en eso. Son conceptos globales, porque en realidad esto tomaría mucho tiempo si yo fuera paso por paso explicándole los conceptos y las ideas que tienen que tener claras al momento de hacer su iniciación de actividades, de sacar sus permisos. Entonces bueno, esta charla te va a ayudar, les va a ayudar mucho porque en realidad es como eh, dejarte las ideas súper claras con las que tú te tienes que presentar ante un profesional contador, eh, más que nada para que, no, para que tú ya tengas las ideas súper claras y, mm, y no te pille de sorpresa en los servicios que te trate de que tú le contrates, ¿ya? ¿Cuál es el primer servicio y que tenemos que tener súper claro qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al contador? Que él tiene que llevar el control mensual de las ventas, de las compras y los gastos que se generen en mi negocio. ¿Qué nace de esta interrogante? ¿Qué nace de esta solicitud? De esta solicitud nacen los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son informes que resumen, ¿cierto?, la situación financiera de la empresa. ¿Y para qué sirven? Sirven para evaluar cómo va encaminado mi negocio y también sirven para tomar decisiones. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué doy hincapié en este tema? Doy hincapié en este tema porque al transcurso de mi ejercicio como contador, siempre tengo la problemática de que los contribuyentes, de que los dueños de empresas, administradores, gerentes, me dicen, yo no sé nunca cómo va mi negocio. El contador a mí jamás me dice. Entonces, nosotros con este servicio que nosotros le vamos a exigir que él nos haga, vamos a tener la idea de cómo va nuestro negocio, ¿ya? Un ejemplo de un estado financiero que nosotros le vamos a pedir a nuestro contador es el estado de resultado. El estado de resultado es el que nos dice como empresa eh, cómo va nuestro negocio. Si tenemos pérdidas, si vamos teniendo pérdidas, vamos teniendo utilidad. Si podemos seguir invirtiendo o no podemos seguir invirtiendo. Si tenemos que reducir los gastos. Si tenemos que controlar las ventas. Este estado de resultados nosotros podemos pedírselo mensual, trimestral, semestral, anual, como nosotros queramos. Si nosotros queremos saber mensualmente cómo están los flujos de nuestra empresa, nosotros le pedimos esto mensualmente. ¿Ya? Aquí al costado tengo más o menos los puntos súper básicos que debiera llevar mi estado de resultados. Primero tenemos por este lado los ingresos, que son las ventas que tiene nuestro negocio, ¿cierto? Le restamos los costos. ¿Qué son los costos? Los costos, a ver, les voy a explicar con un ejemplo. Si yo tengo un mini market, los ingresos, ¿cierto?, serían las ventas de mis mercaderías. Los costos vendrían siendo las mercaderías que yo compré para venderlas al valor que las compré. Si yo hago este ejercicio matemático, lo que me resulta a mí es mi utilidad bruta. Después a esto, yo tengo que aplicarle los gastos de operación. ¿Qué son los gastos de operación? Seguimos con el ejemplo de un mini market, ¿cierto? Un gasto operativo sería, si yo produzco pan, por ejemplo, en mi negocio, el sueldo de mi panadero vendría siendo un gasto de operación. La luz, el agua, todos los gastos en los que yo incurro para generar mis ventas.
Y posterior a esto son los gastos financieros. Ejemplo de los gastos financieros que puede o no puede tener la empresa. Por ejemplo, si yo para iniciar mi negocio fui a un banco, pedí un crédito, ¿cierto? Y pedí un crédito de 1.000.000 de pesos y yo terminé pagando en 12 cuotas 1.500.000, ese medio millón que yo pagué por intereses va incluido ahí como gasto financiero. ¿Ya? Y posterior a esto se le aplican los impuestos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está muy difícil? Seguimos entonces. ¿Qué más sale de este punto del control de las ventas, las compras y los gastos? Sale, yo creo que ustedes todos saben, el cálculo de impuesto mensual. ¿Cómo se llama este cálculo de impuesto mensual? Se llama el famoso IVA, ¿cierto? Que se presenta en un formulario 29. Nosotros tenemos que cumplir con este formulario 29, con este pago, ¿cierto? Porque así nos los pide el fisco. ¿Qué otra cosa va incorporada en este formulario 29? El famoso PPM. ¿Y qué es el PPM? El PPM es una provisión que nosotros hacemos mes a mes para que a fin de año el fisco nos haga la famosa devolución de impuestos. Es más que nada para que no nos pille en abril, ¿cierto? Cuando tengamos que calcular el impuesto de acuerdo a cómo nos fue nuestro negocio. Para paliar ese gasto en el que nosotros vamos a incurrir. Ahora yo les voy a explicar un poquito cómo se determina el IVA, ¿ya? ¿Por qué les voy a explicar esto? Les voy a explicar porque siempre yo escucho a mis contribuyentes que me dicen: pucha, señora Viviana, yo tenía un contador antes que siempre me mandaba el valor del IVA a última hora. Entonces yo le decía: pero usted estudie un poquito, trate de calcularlo usted a grandes rasgos para que no lo pillen desprevenido. Entonces aquí yo les voy a decir algunos valores básicos. Esto es puro invento mío, esto yo no lo saqué de ninguna parte, son valores referenciales, pero que les va a servir para que ustedes se vayan haciendo una idea mental a fin de mes, más o menos, en cuánto me va a salir mi impuesto a pagar. Este ejercicio se hace netamente de la comparación de la resta de mi IVA de venta con mi IVA de compra. Aquí les tengo un ejercicio muy simple. El IVA de las ventas es el cálculo de mis ventas netas que tuvo mi negocio desde el 1 del mes hasta el día 31 del mes, ¿cierto? Multiplicado por el valor del impuesto al IVA, que es el 19%. Yo aquí puse como valor referencial, que a mí se me ocurrió, le puse que yo quise tener como ingreso este mes 15 millones de pesos. Entonces yo, para calcular el IVA de mis ventas, yo tomo mis ventas netas, mis 15 millones, y lo multiplico por 19%. ¿Qué resultado me da de esto? 2.850.000 pesos. Después voy y veo mi resumen de compras y hago el mismo cálculo, ¿cierto? Yo aquí le puse un valor referencial de 8 millones, pueden ser 4, pueden ser más, de acuerdo a los movimientos de mi negocio, ¿cierto? Hago el mismo cálculo, 8 millones por 19%, me da un valor de 1.520.000. ¿Qué hago con estas dos cosas? Yo las resto. Y si mis ventas son mayores a mis compras, a mí me da un impuesto a pagar. Aquí en este ejercicio simple me da un impuesto a pagar de 1.330.000 pesos. Entonces, cuando el contador me mande, ¿cierto?, el valor del IVA que tengo que pagar, yo más o menos ya lo tengo calculado en mi mente y no me va a pillar desprevenida, ¿cierto? ¿Muy difícil?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Quedó súper claro con el ejemplo, Viviana. Ya. También queda el caso de que esto sea al revés, de que yo tenga más compras. Puede ser la casualidad de que yo este mes diga, ay, voy a comprar más porque viene el 18 de septiembre. Entonces tengo que estar súper aperada de mercadería. Entonces yo voy, compro más y las compro anticipadas, ¿cierto? Entonces me va a dar que yo voy a tener más compras que ventas y en el resultado del ejercicio, ¿cierto? Me va a dar más compras, por ende no tengo impuesto IVA determinado a pagar y esa diferencia que me da es el famoso remanente que yo lo puedo ocupar el mes siguiente. Sigamos. Anteriormente le hablé del PPM, que este es el pago que también va en el formulario 29, que se le adiciona al impuesto determinado que yo les expliqué recién del IVA, que también puede ser un valor importante, ¿cierto? Este PPM, como les dije, es un pago provisional mensual que se calcula de acuerdo a un porcentaje de nuestras ventas netas. En la página anterior les mostré que el negocio había tenido 15 millones de pesos de venta. Yo calculé que todo el año iba a estar parejito, así que le puse 15 millones a todos los meses, ¿ya? Pero nosotros supongamos que estamos haciendo el IVA de enero. Entonces, tomamos las ventas netas, las multiplicamos por el 1%. ¿Por qué el 1% me dirán ustedes? Bueno, el porcentaje de PPM varía de acuerdo a la utilidad que tuvo mi empresa el año anterior. Por ejemplo, si mi empresa tuvo mucha utilidad, mi porcentaje de PPM va a aumentar. Si mi empresa tuvo pérdida o tuvo poca utilidad, mi porcentaje de PPM va a ser bajo. Yo aquí asumo el 1%, entonces, porque a mí se me ocurrió nomás, multiplicamos los 15 millones por el 1%, nos da 150.000 pesos. Y esos 150.000 pesos yo voy y se los subo al impuesto determinado que calculé entre mis ventas y mis compras. Y eso es más o menos lo que ustedes podrían tener una noción de lo que le podría salir el IVA a pagar. Todo depende de la actividad y giro de su negocio. Porque en el formulario 29 se le aplican muchas otras cosas más, pero estos son los valores más importantes y los que podrían darle un indicio del dinero que pudieran tener provisionado para pagar el día 20 del mes siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿Qué otro servicio importante yo tengo que contratar a mi contador? Esto se hace una vez al año y son los balances anuales o los libros de acuerdo al régimen tributario que tenga el negocio, ¿cierto? Para las empresas grandes con contabilidad completa, les piden el balance anual y los libros, ¿cierto? Y para las empresas pequeñas que pueden tener un régimen tributario simplificado, les exigen un libro que se llama ingreso y egreso, ¿cierto? Que es más que nada los ingresos que tiene el negocio menos los gastos que tiene el negocio y eso se va registrando en este famoso libro, ¿ya? Esto a grandes rasgos porque existen varios tipos de régimen. ¿Para qué nosotros hacemos esto? ¿Qué sale de esto, de este servicio? De este servicio sale el cálculo del impuesto a la renta, el famoso formulario 22. ¿Por qué yo les digo que esto es súper importante? Porque siempre
Yo escucho a mis contribuyentes que dicen, ¿y cuándo me va a llegar mi devolución de renta? ¿Por qué siempre al resto le llega devolución y yo siempre tengo que pagar? Entonces, yo aquí más o menos les voy a explicar como para que ustedes no caigan en eso, ¿ya? ¿Para qué se ocupan estos balances y estos libros? ¿Qué puedo hacer con ellos? Primero, para cumplir con la normativa del fisco. Y segundo, para demostrar ante las entidades financieras la situación de mi empresa. ¿Y para qué quiero eso? Porque de repente mi empresa puede crecer, ¿cierto? Y yo voy a requerir un capital de trabajo. Entonces estas entidades financieras me van a decir, preséntame su balance, muéstrame sus estados de resultados. O también, cuando nosotros como empresa queremos pedirle crédito a nuestros proveedores, los proveedores para asegurarse que nosotros somos una empresa solvente, nos va a pedir estos documentos. ¿Qué otro servicio súper importante nace de estos dos puntos? Son las declaraciones juradas de renta. ¿Qué son las declaraciones juradas de renta? Las declaraciones juradas de renta, como su nombre lo dice, son declaraciones que tiene que hacer la empresa sobre los movimientos que no incurren en venta ni en compra. Todo lo demás. Ejemplo de esto. Yo voy y necesito dinero y voy a tener que sacar retiros de mi empresa. Es para uso personal. Eso lo tengo que informar al Servicio de Impuestos Internos. Y eso es súper importante que lo haga el contador. También llegó fin de año. Yo tengo un socio. Queremos distribuirnos las utilidades que tuvo nuestra empresa. Eso también tengo que informarlo al Servicio de Impuestos Internos. Si mi empresa es un poquito más grande, tengo personal contratado, los gastos de sueldo que yo tuve anualmente, también tengo que informarlo al Servicio de Impuestos Internos. Si yo contraté servicios y me hicieron llegar boletas de honorario, esas también tengo que informarlas al servicio. Y así muchas otras cosas. Todo esto depende de la actividad que tenga el negocio. Aquí les voy a presentar un ejercicio muy básico sobre más o menos cómo puedo saber si voy a tener devolución o pago en la renta anual de mi empresa. ¿Ya? Lo primero que yo tengo que saber, ¿qué resultado tiene mi balance? Si tuve utilidad o tuve pérdida en mi empresa. Y ese resultado, esa base imponible, yo la multiplico por el impuesto, por el valor del impuesto a la renta que esté publicado para ese año. Para el año 2024, para las pymes, tenemos el 12,5%. Entonces a mí aquí se me ocurrió nomás un valor referencial de que mi empresa tuvo 10 millones de utilidad. Entonces yo voy, la utilidad de mi empresa, la multiplico por el 12,5, que es la tasa de impuesto a la renta, y me da un impuesto determinado de renta de 1.250.000 pesos. Y ahí digo, chuta, pero ¿cómo? Yo quería obtener una devolución. Entonces ahí yo voy y miro mis formularios 29 de IVA de todos los meses, desde enero a diciembre, y veo, ¿cierto?, que yo tengo un PPM acumulado desde enero a diciembre, pagado mi formulario 29 de 1.800.000. ¿De dónde saqué este 1.800.000? Si se recuerdan, de todos estos cuadritos que yo hice, donde puse todas las ventas netas mensuales, las multipliqué por el porcentaje que me toca pagar de PPM y las sumé. ¿Cuánto me dio? 1.800.000. Entonces, yo voy y digo, el 1.250.000 de impuesto determinado de renta que tengo que pagar y tengo una provisión de 1.800.000. Por lo tanto, tengo más ahorrado
¿cierto? Más pagado provisionalmente que el impuesto que tengo que pagar, entonces yo voy a tener una devolución de impuestos de 550.000 pesos. Pero puede tocar el caso de que mi empresa tenga pérdida. Y como tiene pérdida, yo no puedo tener una base imponible para el cálculo de impuestos, porque yo no tuve una utilidad. El impuesto a la renta solamente se calcula si es que mi empresa tuvo utilidades, ¿ya? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien que me quiera compartir la idea? Bueno, en ese caso, ¿cómo? Pero a ti, po, ¿qué se te ocurre? Bueno, si yo tuve pérdida en mi empresa, lo que, lo que corresponde es que el fisco a mí me devuelva toda mi provisión que yo hice mensualmente. Entonces yo recibiría el 1.800.000 completo, obviamente actualizado al IPC al día en que me lo devuelva. También puede pasar que mi empresa tuvo mucha utilidad, ¿cierto? Y mi PPM a mí no me alcanza para cubrir, ¿cierto? Y es ahí cuando llega la información dolorosa de que como tengo que pagar tanto impuesto y la provisión que yo hice mensualmente no me alcanza, me va a tocar pagar. ¿Alguna duda? Natalia tiene una duda. Hola, sí, interesante, Viviana, lo que nos estás comentando. A mí me pasó, nosotros teníamos un emprendimiento familiar. Yo trabajo actualmente en la Universidad de San Sebastián, soy colega de los chicos, pero me pasó que ¿Ya? teníamos un emprendimiento familiar y una cuestión que siempre nos dolía la guata era tener que pagar los impuestos porque sabíamos que además había mucho gasto que no podíamos registrar. Entonces, Claro, ¿cómo se logra un equilibrio en ese sentido de poder registrar? En el fondo aquellos gastos que son, por ejemplo, de temas logísticos, porque además habían gastos, por ejemplo, de transporte, de benzina, no teníamos vehículos en ese caso, me acuerdo de la empresa, entonces no podíamos ¿ya? registrar este tipo de gastos Ujú. y de alguna manera eso también nos perjudicaba a la hora de poder hacer buscar estos equilibrios, porque teníamos que pagar utilidades finalmente muy grandes. Entonces, ¿cuál Ya. recomendación harías tú en ese sentido para poder efectivamente llegar a ese equilibrio más fácil que refleje realmente los gastos que se están generando? Mira, yo siempre me pongo en el lugar del fisco. Esto es una opinión muy personal, no está fuera de lo legal, porque yo creo que todo gasto debe ser demostrable. ¿Qué dice la ley? Que uno puede considerar gasto para la renta, para tu negocio, todos los gastos en los que tú incurriste para generar tus ventas. Entonces, todo lo que sea demostrable ante el Servicio de Impuestos Internos, con algún documento, con algún, no sé, negocio, orden de compra, todo lo que tenga un respaldo, todo lo que sea demostrable ante el Servicio de Impuestos Internos de que tú incurriste en ese gasto, porque ese gasto, si no hacías ese gasto, tú no ibas a poder cerrar el negocio, tú no ibas a poder generar la venta. Entonces, si tú a mí me dices, yo tuve que viajar y ocupar mi vehículo para ir a un lugar, a ver a un cliente, y de ese negocio salió esta venta, es un gasto para producir la renta. Todo tiene que ser demostrable. Si no tenemos algo que nos respalde y que demuestre ese gasto, no lo podemos usar. Eso así simple. Gracias por la aclaración. Bueno, yo he estado en varias fiscalizaciones y como para terminar la idea con Natalia, y los fiscalizadores cuando tienen temas dudosos, gastos dudosos, me dicen, ¿usted tiene cómo demostrar? Claro, yo voy y les llevo el respaldo de que, no sé, se viajó a tal lugar
porque mi cliente está en ese lugar y los gastos no fueron objetados. Sigamos. Gracias, Natalia. ¿Qué ¿Estaba otro? levantando nuevamente la mano o se quedó arriba? Se había quedado arriba, ahí está, muchas gracias, ya la bajé, gracias. Bien, sigamos. ¿Qué otro punto importante tenemos que tener claro? Que nosotros tenemos que contratarle, que tenemos que exigirle a nuestro contador. El contador tiene que ser el nexo entre el servicio de impuestos internos y el empresario. ¿Qué responsabilidades incurren aquí? El contador debe mantener al día y en forma oportuna los documentos mercantiles y los informes financieros de mi negocio para presentarlos al Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué otra actividad debe realizar mi contador? ¿Cierto? Es preparar la información ante una posible fiscalización. Y lo otro es acudir a las fiscalizaciones en plazo establecido. Mientras más ordenada esté mi información, más rápido son las fiscalizaciones. Mientras más ordenado y más detallado esté mi contabilidad y mi información, más rápido nos libramos de Don Fisco. ¿Por qué les digo esto? Porque yo muchas veces he visto a los contribuyentes que ellos mismos preparan la información para llevar al Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué pasa ahí? Los contribuyentes a veces no tienen muchos conocimientos y ellos llevan información faltante, o sea, no llevan información, toda la información que el Servicio de Impuestos Internos les pide. Eso incurre en que no puedan cumplir con los plazos y también eso queda afecto a multa. Entonces, para prevenir estas multas, para prevenir estas observaciones, es mejor que el contador sea el nexo con el Servicio de Impuestos Internos. Eso no quiere decir de que el contador no mantenga informado al contribuyente de estos procedimientos. Pero todos estos puntos yo les voy a enseñar con la página del Servicio de Impuestos Internos a controlar. ¿Qué otro punto importante que yo debo contratar en los servicios contables? Es que el contador debe ser mi canal de información. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes están claros de que han habido varias reformas tributarias, por cambios de gobierno, por la pandemia, por el estallido social, ¿cierto? Han habido un montón de cambios por las reformas laborales, reformas tributarias. ¿A quién yo le pregunto? Al contador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso me afecta directamente en el desarrollo de mi negocio. ¿Qué es lo otro también que el contador me tiene que informar? Sobre los beneficios tributarios. Y aquí hay que dar hincapié en las pymes. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿cierto?, estamos enfocados en ofrecerles beneficios tributarios a las pymes. ¿Para qué? Para que haya más emprendedores. Les recomiendo en todos los casos, sin excepción, para todos, las personas que contraten los servicios de un contador, generar un contrato de prestación de servicio. ¿Con qué? Con todos los puntos básicos. Estos serían los puntos básicos que debiera tener un contrato de prestación de servicio con mi contador. Por lo general, son los contadores quienes realizan este contrato de prestación de servicios. Pero ya con esto que yo les expliqué, ustedes podrían exigirles algún poquito más. ¿Ya? Como dato extra, para las personas que quieren emprender, los contadores cobran, esto es súper importante porque siempre preguntan, los contadores cobran por lo general un valor mensual y un valor anual.
¿Por qué un valor mensual y por qué un valor anual? El valor mensual es por los informes y impuestos que se calculan mensualmente por el trabajo que ellos hacen mensual, y un valor anual porque en un determinado mes del mes, que es abril y marzo, ¿cierto? Eh, Hay mucho más trabajo porque se realizan los cálculos para la declaración de renta. Entonces no se van a llevar una sorpresa si ustedes ven que el contador les emitió una boleta grandota una vez al año. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa de la charla. No sé si a alguien le quedó alguna duda respecto a lo que expliqué anteriormente. Ahora les voy a enseñar y les voy a dar algunos tips de control de los servicios y de los puntos que hablé en la presentación. ¿Cómo yo voy a controlar los puntos que contraté a mi contador en mi contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Yo aquí les voy a enseñar con la herramienta básica que es la página del Servicio de Impuestos Internos. Primero que todo, todos los contribuyentes tienen una clave, ¿cierto? Para ingresar al Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo primero que les pide el Servicio de Impuestos Internos. Esta es una empresa que yo elegí, que tiene varias cosas, ¿cierto? Pero es para que ustedes no se asusten, que es para que ustedes vean todos los casos que hablé anteriormente. ¿Ya? Ya. El punto número 1 era cómo el contador controla las compras, las ventas y los gastos de mi empresa. ¿Cómo yo sé cuáles son las compras y las ventas que va teniendo mi empresa diariamente? Nosotros nos metemos aquí a los servicios online, ¿cierto? Y vamos acá a la opción factura electrónica. En la opción factura electrónica vamos a la opción registro de compra y venta. La idea es que pongan atención nomás. Yo hice unos manuales en donde esto está detallado. Al final les voy a compartir mi correo para que me lo pidan y yo se los hago llegar. Aquí vamos al ingreso del registro de compra y venta y en esta opción nosotros podemos consultar, ¿cierto?, los periodos que nosotros queramos saber. Aquí nosotros tenemos todos los meses del año, ¿cierto? Y también podemos consultar información anterior. Aquí nosotros vamos a ver cómo vamos ahora al 31 de agosto. Si se fijan aquí, nosotros podemos ver nuestras compras. Esto se va actualizando inmediatamente después que yo voy y compro algo para mi empresa. Si se fijan aquí, nosotros pinchamos aquí factura electrónica y nosotros vamos viendo en detalle todas las facturas que va generando las compras de mi empresa. Y si se fijan aquí, el 31 de agosto a las 12:35 fue mi última factura recibida. ¿Cierto? Podemos ver también las ventas que genera mi empresa. Bueno, esta empresa genera solo facturas, pero si tuviera boletas, aparecerían aquí abajito, de igual forma. Y aquí nosotros apretamos y podemos ver que en el mes de agosto esta empresa tuvo 4 ventas y la última fue el 28 de agosto a las 13:01. Entonces, si nosotros
retrocedemos en el tiempo, ¿cierto? Y vamos a ver cómo calculamos nosotros mentalmente más o menos el IVA que nos va a entregar el contador al mes siguiente, el 20 del mes siguiente. Vemos que esta empresa tiene compras de 4 millones, 4.400.000, y tiene ventas de un IVA de 700.000 pesos. Ya sabemos más o menos que este contribuyente va a tener que pagar, no, va a tener remanente, porque tiene más IVA de compra que de venta. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ir a mirar cómo van las compras y cómo van las ventas. Y eso se hace el último día del mes, cuando se cierra el registro de los documentos mensuales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Carla levantó la mano. ¿Carla parece? Sí, yo. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Carla, te escuchamos. Ah, ya. Sí, mira, con respecto a eso tengo una duda. Pasa que en mi empresa, bueno, por un tema de desorden y todo el cuento, mis compras siempre son más que mis ventas. Ya, igual yo estoy como preocupada en ese tema porque ¿qué pasa cuando una empresa tiene siempre más compras que las ventas? Viviana, ¿escuchaste la pregunta? ¿Vivi? Parece que se nos cayó. ¿Viviana? Le voy a pedir, Daniel, ¿puedes llamar a Viviana? Debe estar con una dificultad técnica. Ya, no hay problema. ¿Me escuchan, cierto? Viviana, Carla te había hecho una pregunta. No, no escucha. No, yo creo que Dani, llámala. Quizás si sale y vuelve a entrar, podría resultar. Sí, Daniel se está comunicando. No, no lo escucho. No. Y ahí va a volver a entrar. Estas son las cosas que pasan en vivo, ¿ah? Así que paciencia, Carla. Sí, no hay problema. Ya, perfecto. Gracias, Dani. Carla, ¿y tú nos puedes comentar de qué empresa, emprendimiento tienes a cargo? Sí, yo tengo un emprendimiento gastronómico. Ya. Bueno, hago todo lo que tiene que ver con comida, coctelería, colaciones, catering, Ya. todo lo que tiene que ver con gastronomía. Y bueno, yo tengo mi empresa, yo formé la pyme hace 7 años más o menos. Y como que nunca le puse hincapié al tema del servicio de impuestos internos, al principio di muy poca boleta y nunca me ordené, la verdad, tributariamente ni de inventarios ni nada. Entonces yo ahora ya estoy como en otro, quiero pasar a otro nivel y quiero adquirir las herramientas para poder ordenar este tema. Y uno de ellos que me pesa harto es el tema del tema de servicio de impuestos internos, porque si bien yo en estos años que llevo siempre tengo mucha compra, pero poca venta. Entonces mi duda es esa, ¿qué
sea, yo sé, obviamente, no quiero tener problemas con el servicio de impuesto interno si un día me diga, oye, estáis solo comprando, no vendes nada, que hay algo raro. Ahora, ¿qué pasa en ese caso cuando se tiene siempre más compras que ventas? Y lo otro, la otra consulta que quería hacer era, ¿qué es mejor? ¿Siempre mantener un equilibrio entre las compras y las ventas para pagar o un IVA chico o evitar el pago del IVA? ¿O siempre tener un IVA importante a pagar? Escuché Ahora sí escuchaste mi pregunta. Sí, yo la escucho ahora. No, algo le pasó a mi audio, no sé. Alcancé a escuchar un poco de la primera pregunta, la segunda la escuché completa, pero lo que te puedo decir es que siempre yo recomiendo que uno vaya con lo real. Por ejemplo, si tú para ejercer tu actividad comercial incurriste en gastos, tú los tienes que eh, eh, incorporar a tu contabilidad, no todos los gastos. Porque el Servicio de Impuestos Internos, ¿qué me va a decir? Pero si usted no tiene venta, ¿cómo compró esto? ¿Cómo gastó acá? Entonces, mejor que todos los gastos que son de tu ejercicio comercial, tú los incorpores a tu contabilidad. Perfecto. No sé si te resolví tu duda, Carla. Sí, la verdad que sí. Y en cuanto al equilibrio, lo que decía Carla, Bueno, es que respondí las dos preguntas con Claro. eso, porque tiene que ser lo real, porque si tú pones gastos que no tienen que ver con tu ejercicio comercial, claro, puede que el primer, segundo año pase, pero ya el tercer año no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque el servicio va a decir, pero ¿cómo este negocio todavía está funcionando? Si tiene 3 años de pérdida, ¿cómo mantiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo vive el dueño del negocio? Entonces, ¿qué te van a hacer? Te van a decir ya, preséntame aquí todos los gastos del año tanto, del año tanto y del año tanto, y te va a decir, estos no corresponden, te los voy a sacar. Van a volver a calcular tus impuestos sin esos gastos y las multas del fisco son exuberantes. Por eso te digo mejor que siempre con lo real, porque si uno va con la verdad al Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos es así con el contribuyente. Perfecto, muchas Le da gracias. los beneficios. Y a ver, me perdí un poquito donde tuvimos ese interfaz. Ya, estábamos, ¿se ve cierto? ¿Estoy compartiendo la página? sí, Ya. se ve. Entonces, bueno, ya estábamos terminando con este punto sobre cómo yo controlo mis compras y cómo controlo mis ventas y también cómo yo puedo saber con la información que tiene la página del Servicio de Impuestos Internos más o menos una idea de cuánto es lo que tengo que pagar por la determinación de mi impuesto al IVA, ¿cierto? Ya. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Les voy a mostrar cómo yo puedo saber, voy a volver al home para no perderlo. ¿Cómo yo puedo saber cómo está la situación de mis impuestos, los que yo he presentado durante este año, el año anterior y así sucesivo? Yo voy aquí a servicios online, impuestos mensuales, vamos a cerrar esto, consulta y seguimiento al formulario 29, porque así se llama el formulario de IVA, formulario 29, consulto y me voy a la opción consulta integral formulario 29. ¿Por qué yo elegí este contribuyente? Porque este contribuyente tenía aquí varias cositas para que ustedes vean. Si se fijan, el Servicio de Impuestos Internos tiene la información de varios años, ¿cierto?, de movimiento. Varios años de movimiento. ¿Qué significan los verdes y TIC? Significa que el impuesto está bien pagado y no está objetado. ¿Qué significan las X rojas? Si las pinchamos, ¿cierto?, nos damos cuenta que el Servicio de Impuestos Internos nos está diciendo, para un poquito, aquí tenemos algún problema.
Bueno, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que hay un control precautorio a contribuyentes que realizan compras a proveedores con situación tributaria irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que yo fui a comprarle a un proveedor que no tiene esas situaciones al día con el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué nos está recomendando el Servicio de Impuestos Internos? Que nosotros saquemos ese gasto de nuestro impuesto, esa factura de compra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos tener algún problema más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Hablar con mi contador y decirle, contador, ¿qué ocurre con esta observación que tiene el Servicio de Impuestos Internos? Y ahí ustedes llegan a un consenso de sacar o no sacar, eso depende de ustedes, porque esto es precautorio, esa factura que les está generando un problema. ¿Qué más nos dice esta información integral? Nos dice que están todos los meses declarados, ¿cierto? Desde que se inició la actividad aquí, en el 2017, hasta el mes anterior, que es el mes de julio. ¿Pero qué estamos viendo aquí en julio? Dice una AND, ¿y qué nos está acusando? Nos está acusando de que el impuesto al IVA, el formulario 29, no fue presentado. Entonces, si ustedes pillan por aquí alguno que diga AND, ¿qué hacen? Llaman al contador y le preguntan, ¿por qué no fue declarado mi impuesto? ¿Cierto? ¿Ve? Ahí dice. Y más encima le dice que no declaró eso, que eso es lo que debió haber declarado, ¿cierto? En el formulario que no se presentó. Interesante, ¿cierto? Viviana, entonces también hay que tener precaución donde uno compra. Claro, claro. De repente, no sé, algo informal, dicen, no, si yo tengo una factura, me puedo conseguir una factura, dicen otros. Hay que tener mucho cuidado. Ya, sigamos mirando qué más podemos controlar aquí en Boris la página del Servicio levantó la mano, Viviana. Si quiere hacer una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Que finalmente, por esas facturas que corresponden a un, no sé, a un vendedor que no hizo una venta y que no está regularizado con el Servicio de Impuestos Internos, ¿qué hacemos finalmente con esas facturas? ¿Las reservamos hasta que él regularice la situación? Y si no lo hace, finalmente, ¿qué pasa con esos documentos? Mira, eso es algo que tiene que decidir el contador con el contribuyente. Si el empresario sabe que no sé, pues que es un negocio establecido, que lo conoce y que puede ser un problema chico y que lo va a resolver ante el Servicio de Impuestos Internos, yo aconsejo que la deje hasta que se solucione. Pero si el contribuyente no sabe y tiene dudas respecto de dónde salió esa factura, es mejor, yo aconsejo que la saquen. ¿Por qué? Porque al final el Servicio de Impuestos Internos, si ese contribuyente, ese proveedor no regulariza su situación, ¿qué va a pasar? Te la van a sacar y te van a cobrar los intereses de la plata que tú usaste y que no te correspondía. Y como dije delante, los intereses del fisco son exuberantes. Gracias, Viviana, me quedó clarísimo. Andrés también tiene levantada la mano. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Andrés. Ya, quiero hacer una consulta. Antiguamente, por ejemplo, si el Servicio de Impuestos Internos te hacía una revisión, o lo que yo tengo entendido, te podía revisar, no sé, hasta 5 años atrás. Un tema así. Sí. Ahora que quisiera saber, en este momento es todo online, entonces en este momento te pueden revisar, no sé, pues hasta 10 años atrás, yo creo. ¿Es posible? No es posible. O sea, en realidad el Servicio de Impuestos Internos no te va a citar una fiscalización de 10 años para atrás. Pero si así llegara a ocurrir, tú tienes como negarte, pero eso es judicialmente. Eso, tú no te presentas, pero sí tienes que verlo más adelante con un abogado, porque eso no se hace un escrito y se expone de que esto está 5 años para atrás nomás. Y por ejemplo, la consulta más,
En este momento las facturas expiran, se dice la palabra, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya, no sé, pues ya pasaron 5 años, ya esa factura expira, ¿o no? Así es el tema, así es la palabra, ¿no? ¿A qué te refieres con expiran? A ver si es que tú Ya, la por tienes que guardar ejemplo, todavía. si lo vemos 5 años atrás, todavía existían facturas en papel. Mira, lo que yo recomiendo que como el servicio de impuestos internos no te puede revisar más para atrás, que tú ya no tengas control sobre esos documentos porque no los vas a necesitar. O sea, los puedo votar. Pero, claro, pero lo que sí tienes que guardar son los respaldos de tus cálculos del impuesto a la renta, porque eso se O sea, los libros de transmite de compraventa, ¿no? Exacto. Eso se transmite porque eso puede ser un inicial de un cálculo que tú vas a ocupar, no sé, 3 años siguientes. Entonces ese respaldo sí tendrías que guardarlo. No sé si te Ya, expliqué bien. sí, entendí. Muchas Ya, gracias. a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Aprovechando la ronda. El parecer no, Vivi. Ya, vamos a seguir porque ya parece que nos estamos pasando del tiempo, ¿cierto? Vamos a apurarnos un poquito. Que ahora yo sé que esto les va a servir harto. Miren, vamos a volver al home, ¿cierto? Y nos vamos a ir. ¿Se acuerdan que yo les dije que el contador tenía que ser el nexo entre el servicio de impuestos internos y el contribuyente? ¿Cómo podemos saber nosotros que el contador nos mantiene informados de todas las notificaciones y de todas las solicitudes que nos ha hecho el servicio de impuestos internos? Nosotros vamos aquí, a donde está este megáfono, ¿cierto? Que dice SI te informa. Si nosotros pinchamos aquí, nosotros nos damos cuenta de que estos 3 puntos de arriba son súper importantes. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver qué anotaciones vigentes tiene nuestra empresa. Si te fijas acá, en esta empresa, el Servicio de Impuestos Internos le dijo el 23 de julio, bueno, esto es antiguo, sí, esto ya está solucionado, pero es como más o menos para que ustedes sepan, aquí les dice qué pasó. Entonces aquí desarrolló su actividad comercial, lo ocupa en calidad de propietario o arrendatario. O sea, el Servicio de Impuesto Interno le está pidiendo que usted demuestre tal cosa. Si se acuerdan, en la consulta integral del formulario 29 no estaba declarado el formulario de julio y aquí el Servicio de Impuestos Internos también nos está diciendo, usted no presentó su declaración de IVA. Por favor, nos está pidiendo que lo hagamos urgente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa aquí? Las notificaciones. Bueno, esta empresa no tiene notificaciones. ¿Qué son las notificaciones? Las notificaciones son citaciones. El Servicio de Impuestos Internos a uno le dice, hay un problema con tal cosa, usted tiene que presentarse al Servicio de Impuestos Internos en tal fecha y a tal hora. O sea, si ustedes quieren saber si ustedes han sido notificados y no les ha llegado ninguna información al correo electrónico, ustedes pueden ir revisando periódicamente estas opciones aquí para ver qué situaciones pendientes tiene su empresa. Y por último, importante, las cartas y los correos informativos. Aquí el Servicio de Impuestos Internos igual les manda información respecto a sus declaraciones juradas, a sus impuestos, y correos informativos también como cálculos, como variaciones de tasas y nuevas normativas, etc. Yo les voy a hacer como un bonus track sobre, porque me lo pidieron, es enseñarles cómo se paga el formulario 29 de IVA. Porque por lo general... Antes de eso, Andrés quiere hacer una pregunta. ¿Ya? Ahora sí, yo de nuevo. Una consulta. Mira, pasa el caso que te puede llegar no una notificación, sino que un tipo correo
ya, porque Ujú. varias veces me han pasado en otros años, que no lo tomé mucho en cuenta, donde decía, tiene que regularizar impuestos de IVA por personas que a lo mejor tienen problemas que me facturaron, una cosa así. ¿Ya? ¿Ya? Ya, después del tiempo, bueno, yo soy muy ignorante en el tema, traté de verlo con mi contador, pero al final Ujú. nunca hice nada, se podría decir. Ya, sin embargo, jamás me han vuelto a hablar, pasaron muchos años. Se puede dar el caso que a lo mejor las personas que tenían problemas, porque no era yo, a lo mejor solucionaron su problema. Sí, puede ser el caso, pero Ah, pero la carta informativa o el mensaje que nos mandó el Servicio de Impuestos Interno no se va a borrar porque él quiere que tú de igual forma vayas. Eso no es ya. automático, no es que el otro proveedor, el que te emitió la factura, regularizó tu situación, pero a ti te mandaron la carta antes que lo soluciones, tú igual tienes que ir. Pero no me Entonces piden que tú vaya. vas, En la carta no me piden que vaya. Me piden ya, que como dije, que me piden no puedo explicarte muy bien, o sea, que la factura de las personas estaban impugnadas, se podría decir. ya, Entonces, que como que yo las saque de mi libro, de tu contabilidad, ¿ya? claro, o bueno, y que las pague de nuevo, una cosa así, ¿ya? Como que recalcules tu impuesto de IVA, ¿cierto? Que la saques Algo del así, cálculo que claro. tú hiciste, Ujú. ya. Pero a ti te aparece mensaje en la página del servicio cuando tú ingresas o ya no te No, aparece. no, ya no me aparecía. Me apareció Ah, sí, hace tiempo, años, se podría decir, en un ya. correo que me llegó a mi correo personal. Claro, si es un mensaje informativo que te aparece al entrar al servicio de impuesto interno y después ya no te aparece, es porque eso ya se solucionó. Pero si a ti te llegó una carta, un correo diciéndote que tienes que acudir a solucionar, eso no se borra si es que la persona solucionó, porque las notificaciones y las cartas no tienen vuelta atrás, eso hay que solucionarlo porque ya te la enviaron, eso no puede quedar nulo, pero si es un mensaje que te arroja al ingresar a la página, ahí sí puede haber sido solucionado. Ya. Y también se da el caso que también pueden solucionar esos problemas las personas. Claro. Vale, muchas gracias. Bueno, y a mérito del tiempo vamos a hacer el último ejercicio y vamos a dejar libre para que me hagan las últimas preguntas. ¿Ya? Como se dieron cuenta, este contribuyente no tenía pagado su IVA del mes de julio. Entonces nosotros vamos a hacer la simulación, ¿cierto? De que lo vamos a ir a pagar para que ustedes aprendan cómo se hace. ¿Por qué? Porque muchas veces me encontraba con la sorpresa de que los contribuyentes le depositan a los contadores y después se llevan la sorpresa que el contador se le olvidó pagar el impuesto. ¿Ya? Entonces, lo que sí tienen que tener en cuenta es de que si ustedes deciden pagar sus impuestos, ustedes directamente por la página, la responsabilidad del olvido del pago del impuesto va a caer por sobre ustedes. ¿Ya? Así que ustedes tienen que decirle al contador, por ejemplo, de que del mes siguiente ya usted va a generar sus propios pagos. Lo que usted le pide es que ellos le dejen usted les tiene que pedir de que ellos les dejen la propuesta del impuesto al IVA del formulario 29 guardada en la página del Servicio de Impuesto Interno. Y con los tips que yo ya le di, usted también lo puede mirar y revisar, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos aquí. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. Ya, usted entendía antes que uno puede agregar a la contabilidad los créditos que uno pide. Sí, pero Ya, siempre y cuando como crédito, por ejemplo, crédito empresa. empresa, claro. Ya, por ejemplo, yo pasa que en mi empresa, con el tema COVID, ya hubieron muchos créditos que tomé, ya, ¿Ya? Fogapes, ya. Entonces, Ujú. pero los tomé hace un buen tiempo, no sé si cuántos años, lo estoy pagando, lo tengo todo el día, pero sin embargo lo pago hace mucho tiempo. ¿Ya? Todavía, ¿hasta cuándo puedo yo agregar esos créditos a la contabilidad? No, eso los tiene que agregar en el momento que ocurre. Ah, ya, no se pueden agregar después.
No, porque o si no Ya, tendrías que rectificar información anterior de se los podría decir que ya créditos que cometí el pediste. error y cometí una falta en hacer eso, ¿no? Porque al final igualmente yo ese dinero igualmente lo metí a la tienda, lo trabajé, cometí una falta en ese sentido, ¿no? Claro, Por porque no no agregarlo, declaraste, claro, no declaraste un activo en tu empresa. porque Eh, lo compré en mercadería. eso, claro, te van a decir, ¿y de dónde sacó la plata para...? En este momento lo que está pasando es que tú estás declarando una utilidad menor, porque tú compraste mercadería con plata de la empresa, que no fue así, porque tú pidiste un crédito. Pero las cuotas tampoco las ingresaste, ¿cierto? No, Las cuotas que pagaste no. no, Entonces nada. tampoco es tan malo, porque hubiera sido peor que tú hubieras sacado la plata de la empresa para pagar las cuotas y que eso sí lo hubieras registrado. Eso ya es más grave. No, o sea que se podría decir que he estado trabajando gratis, una cosa así, ¿no? Se pudiera decir que estás trabajando con la plata que tú mismo generaste en tu empresa y que nunca hubo un Sí, sí. ingreso, un Podría decir que activo, claro, trabajé el doble y pude haberlo aprovechado de mejor forma. Fue mi error. claro, Bueno, vamos con eso, un siguiente crédito, estamos aprendiendo. claro. O sea, Sí, si tú ahora tomas un crédito, tienes que especificar que tú tomaste un crédito y que ese crédito está afecto a tales cuotas que generan un pasivo en tu empresa y eso también tiene una incidencia grande, es porque los como, intereses de es ese casi como una crédito compra, ¿o no? no es una compra, pero se genera un pasivo, o sea, se genera una deuda en tu empresa y los intereses sí son gastos para tu Ya, empresa, los solo los intereses de intereses. ese crédito, claro, los intereses. Ya. Muchas gracias. Bueno, Carla también tiene levantada la mano, Vivi. Sí, Carla, dígame. con respecto a esa pregunta, me imagino que pasa lo mismo cuando uno, por ejemplo, se gana un Corfo, por ejemplo, o un Cercotec, que es inyección de capital también, hay que declararlo, ¿no es cierto? Y, por Pero ejemplo, sigue, perdón, te interrumpí. y sí, lo otro que tengo dudas también es, por ejemplo, ya, si yo me gano, por ejemplo, algo así como ponte tú innovación digital, no sé, que me Ya, premian con un software, ¿cachai? Para poder yo usar y llevar mejor mi empresa. Ese software que yo estoy metiendo en mi empresa para optimizar la gestión también tiene un costo que obviamente no lo pago yo, sino que lo paga la entidad que me lo está entregando, digamos. ¿Eso también se ingresa en la contabilidad o no tiene nada que ver una cosa con la otra? o sea, tú lo vas a usar en tu empresa, por ende es un valor agregado que tiene tu empresa, pero no incurre en un gasto, sino que aumenta tu capital como empresa. Ya. ¿Me repites la primera pregunta? Porque no te alcancé a escuchar, se escuchó un poco cortado. Sí, en caso, por ejemplo, de que uno se gane uno de estas postulaciones de Corfo o de Cercotec, estos programas que se hacen semestrales, por ejemplo, ya me gano un Corfo de 5 ¿Ya? millones de pesos para invertir en maquinaria o en mercadería, ¿eso también tiene que ser ingresado en la contabilidad? Claro, porque también le agrega valor a tu empresa, pero eso depende también del régimen tributario que tenga tu empresa y de qué condiciones tiene el crédito Corfo, porque puede ser que sea un capital semilla, todo depende de la actividad que tenga tu empresa. Pero sí, si agregando valor a tu empresa aumenta el capital, eso sí tiene que ingresarse en la contabilidad. ¿El capital te refieres a la compra de maquinarias? Claro, el capital de mi empresa es el valor que tiene mi empresa, cómo yo inicio. Eh, y si tú dices que te agregaron maquinaria, ¿cierto? Tu empresa con esas maquinarias más vale. Entonces, eso tú también tienes que ingresarlo a tu contabilidad, porque esas maquinarias generan un desgaste, ¿cierto? Sí. Entonces, ese gasto de desgaste de las maquinarias igual tienen que ir en la contabilidad. Ah, ya. ¿Y eso lo hace la contadora o lo hago yo? No, la contadora. Ya. Ah, perfecto. Ya. ¿A qué te refieres con que lo hace la contadora o tú?
Es que el desgaste de la maquinaria. no, mira, lo que pasa es que existe un cálculo para realizar los cálculos de desgaste de las maquinarias. Eso lo hace la contadora una vez al año con el balance general. Ah, ya. No sabía eso. Gracias. Bueno, ya, entonces vamos a pagar el IVA, a simular el pago de IVA como último para que nosotros desde el otro mes empecemos a pagar nuestro IVA y no tengamos más problemas con nuestro contador. Vamos a ir a impuestos mensuales, ¿cierto? Vamos a volver a consultar seguimiento de nuestro formulario 29, pero ahora no vamos a elegir el integral, sino que vamos a ir específicamente a uno, que es la opción de abajo, y aquí nosotros elegimos el periodo que nosotros queremos pagar. Para este caso es julio, porque mi contribuyente se atrasó en pagar, y vamos a, bueno, cuando el contador deja el formulario guardado, les aparece en esta línea, donde dice datos guardados, y les va a aparecer un numerito aquí en azulito como esto, y ustedes lo pinchan, que va a ser lo mismo que me va a aparecer a mí acá abajo, porque delante cuando estaba haciendo las pruebas, ya lo intenté pagar, por eso me aparece aquí abajo, pero va a ser lo mismo. Entonces ustedes apretan el numerito que les va a aparecer aquí abajo, así como yo voy a apretar este de aquí, y le tenemos que poner continuar desde datos guardados. Revisamos, ¿cierto? Porque aquí dice las facturas de venta, aquí está el IVA de las facturas de venta, después empiezan las compras. Aquí nosotros podemos ver el cálculo del PPM. Si se fijan, también está ocupando el 1% que yo les puse en el ejemplo. Está pagando 400.000 pesos de PPM y tiene un impuesto determinado de 3 millones, que fue lo que calculamos delante mentalmente. ¿Cómo hacemos el pago? Mandamos la declaración. El Servicio de Impuesto Interno no nos arrojó ningún error, nos dijo que el formulario, como pasó, no tiene errores matemáticos. Pero ¿qué pasó aquí? Como este impuesto es de julio y se debió pagar el 20 de agosto, nos va a generar multas e intereses, pero como lo vamos a pagar ahora, nos va a rebajar un poquitito de las multas e intereses, y aquí nosotros tenemos que elegir para pagarlo desde nuestra cuenta corriente o nuestra cuenta, ¿cierto? Elegimos el pago electrónico PEL. Pinchamos aquí y le colocamos continuar. Pero también está la opción de que nosotros paguemos esto en el banco, ¿cierto? Y ponemos la opción de abajo y seleccionamos imprimir cupón de pago, ¿ya? Pero por lo general siempre en la parte de arriba, con pago desde nuestra cuenta. Y agregamos continuar. Entonces aquí nos dice que vamos a pagar los 3.400.000, ¿cierto? Y elegimos nuestro banco, que es el que nosotros ocupamos. Y eso sería. Después podemos ir a ver acá si es que realmente se pagó, ¿cierto? Ver los impuestos mensuales, consulta y seguimiento, y aquí volvemos a preguntar, ¿cierto? Si es que el formulario se pagó, y debiera aparecer en esta línea de aquí arribita. O en la consulta integral que les mostré delante, donde aparecen los verdecitos y los rojitos en X. ¿Ya? Ahora dejo un minutito para alguna pregunta que se haya quedado en el tintero y damos por terminada mi charla. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿O alguien más quiere dar una opinión o algún comentario de la charla? ¿Qué les pareció? Queda abierto ahí la instancia para que puedan preguntar. Nosotros estamos conversando con el equipo internamente y hemos aprendido mucho. Ahora entendemos por qué la universidad, cuando tenemos que hacer compras, nos pide tantos documentos para los nuevos proveedores. Nosotros decíamos, oh, pero ¿cómo tanto? Pero ahora entendemos la lógica de por qué hay que ser riguroso también a qué empresario o qué empresa uno también le tiene que comprar. Así que Boris estaba levantando la mano.
Bueno, como la charla ya está finalizando. Primero agradecer esta instancia en donde personas como uno, naturales, que han tenido emprendimiento y planean tenerlo a futuro, podemos aprender bastante respecto a cosas tan básicas de cómo generar un contrato con nuestros contadores o futuros contadores y cómo acceder a la página de impuestos internos, que para el común de la gente, créanme, que es chino mandarín. Así es que me gustaría que si puedes hacer un pequeño resumen de cuáles serían los puntos fundamentales que uno tiene que tiene que tener un contrato con un contador, para quienes van a tenerlo por primera vez, ya que por lo general llegarán con un contrato tipo, como se había mencionado. Me parecería importante generar ese resumen. Gracias. Gracias, Boris. Bueno, en la presentación yo ya se los expliqué un poco, pero en resumen, lo primero que nosotros tenemos que pedirle al contador como servicio es que nos controle las compras, las ventas y los gastos de nuestro negocio de forma mensual. Ese vendría siendo el punto 1. El punto 2 es que ellos nos generen los impuestos mensuales, el famoso formulario 29, ¿cierto? Y que nos haga pagar el PPM, que no nos aflija tanto al otro año cuando tengamos que pagar la renta. Ese vendría siendo el segundo punto, el cálculo de impuesto al IVA, ¿cierto? Como tercer punto, pero déjenme buscar mis apuntes, ¿cierto? Queremos que el contador nos haga nuestros estados financieros, nuestros balances y nuestras declaraciones juradas. Nuestros estados financieros, como les dije, nos sirven para saber cómo va nuestra empresa. Ahí nosotros vemos si le queremos pedir un estado de resultados mensual, trimestral, semestral o anual. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Nuestros balances, ¿para qué? Para cumplir con la ley del fisco, ¿cierto? Y para acreditar cómo está la situación de nuestra empresa ante alguna entidad financiera cuando lo necesitemos. Y nuestras famosas declaraciones juradas, en donde tenemos que declarar lo que hicimos en nuestra empresa, pero eso obviamente lo hace el contador y en fechas establecidas. Como punto 5, tenemos que recalcar que él es el nexo entre el servicio de impuestos internos y yo, emprendedor, empresario. Y como punto 6, tenemos que exigirle que se mantenga informado sobre cambios fiscales, beneficios fiscales que nos afecten a nosotros como empresa. Yo creo que esos 5 puntos son los más importantes. Gracias, Viviana, por tu respuesta. Y lo otro también, que tienen que individualizar el tiempo de la duración del contrato, los valores establecidos, cuándo y cómo yo le voy a dar término al contrato si es que yo me quiero cambiar de contador, ¿cierto? Y bueno, y muchas otras cosas más legales que también ahí se pueden asesorar por algún profesional del área legal. Natalia también está levantando la mano. Sí, pucha, yo en realidad levantaba la mano solo para agradecer, porque de verdad, Viviana, creo que ha sido súper como amigable tu presentación, con los ejemplos también que has dado. Yo creo que has ido resolviendo algunas dudas que a veces uno, claro, como decía Boris, cuando tiene un emprendimiento a veces un poco desconoce en qué cosas, cómo fijarse, y bueno, no, creo que ha sido muy agradable participar en la capacitación, y además yo creo que estas herramientas van a servir porque uno ponga más atención en esas cosas que al final se cae y lamentablemente significa una repercusión en el bolsillo. Así que gracias por colaborar con esta presentación. No, gracias a ti, Natalia, por asistir. Vivi, tú mencionaste unos mini manuales. Sí, ya estaba atenta. al final, sí, hice unos mini manuales. Al final, espérame, déjame, es que esta cosa se me fue hasta un poco la luz. Aquí en mi presentación yo tengo, al final, no sé si puse mi correo electrónico. No sé si se los comparto a ustedes como programa o espero que los participantes me lo pidan. Ustedes me dicen. Mira, tal vez mándanos la información a nosotros y nosotros tenemos acá identificado, ya sacamos pantallazo de todos los que participaron y nosotros nos comprometemos a mandar la información. Pero igual a los participantes, aquí está mi correo. ¿Ves todavía la pantalla del servicio de impuesto interno? Sí. Ya, espérame, lo voy a sacar.
Igualmente sería ideal que nos mandaran ustedes el correo después, porque uno no sabe mucho del tema, para poder hacerle un seguimiento, porque está muy entretenido la clase, se podría decir. Y muchas gracias. No, a ti, muchas gracias a ti por participar harto. Eso a mí me gusta. Ahí está mi correo, no sé si lo ven. ¿Lo logran ver ahora? Sí. Oh, ya no funcionó la cosa. Ah, ya, ahí está. Sí, viviana@villablanca@hotmail.com. Nosotros también nos comprometemos a mandar los manuales y no sé si podemos compartir también la presentación, Viviana. Sí. Ya. Sí, también voy a mandar la presentación. Les quiero decir de que si alguien no quiso hacer preguntas porque puede ser tímido, porque no quiso nomás, o no tenía las condiciones, estaba en el trabajo, iba manejando, porque me ha pasado, también me puede hacer una pregunta, pero pregunta respecto a lo que yo presenté. Ya, ahí a mi correo me voy a demorar un poquito en responder, pero me comprometo a responderles todas las dudas. Gracias, Eso. Viviana. Eso sería todo. Oye, queremos agradecer enormemente a Viviana Villablanca por aceptar esta invitación a compartir esta experiencia y sabiduría con nosotros el día de hoy. De esta forma concluimos esta importantísima charla agradeciendo a todos ustedes por su presencia, por su participación. Esperamos que hayan encontrado una fuente de conocimiento en las palabras que compartió nuestra expositora y recuerden que los conocimientos adquiridos son una herramienta importante que puedan incorporar en sus pymes. Nuestra red de FEPYME continuará brindando recursos y oportunidades para fortalecer sus emprendimientos en materia digital y tecnológica, por lo cual les extendemos la invitación a mantenerse contactados para enfrentar nuevos desafíos. Así que atentos, puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube también, que vamos a compartir esta charla. Así que desde el equipo de Fortalece Pyme queremos desearles el éxito en sus negocios. Hasta la próxima y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias y muchas gracias, Vivi, por esta excelente presentación. Gracias, Fabiana. Primera vez que expones para la red de asistencia digital Fortalece Pyme y estamos muy contentos, así que te agradezco de parte de todo el equipo. Me sentía un poco perdida porque no sabía bien qué tipo de público iba a tener, no sabía si mi charla iba a estar bien dirigida. Me hubiera gustado quizás empezar más de cero porque me di cuenta que habían hartas personas con ganas de emprender, que es súper importante. No me acusen con los contadores, por favor, no vayan mañana a decirles, no, es que yo fui a una charla y la persona que era magíster dijo tal y tal cosa. Por favor, no me acusen. No todos los contadores tienen la mente abierta y piensan de que si al contribuyente, al empresario le va bien, a uno también le va bien porque tiene trabajo asegurado. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a todos los que participaron también. Nos vemos y por favor atenta a nuestras redes sociales, que también en el futuro tenemos hartas charlas. Tenemos una Expo Pyme Digital 24-25 de octubre en la carpa del SEC, así que ahí les vamos a estar también invitando para que puedan asistir. Y bueno, nosotros también tenemos el contacto de cada uno de ustedes, así que lo vamos a estar bombardeando. Así que, muchas gracias. Nos vemos. Que tengan buena tarde. También, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.